Ya estamos de vuelta y los que les decía antes de marcharnos a la publicidad, a los porcientos. Carmen Aumesquet, a preguntas de los periodistas que estábamos, como decimos, reunidos en el ayuntamiento en esta presentación del programa de actos con motivo del Día Europeo del Enoturismo, quiso abundar hasta lo que el momento daba de sí la International Sherry Week, porque diariamente se van registrando actos en la página web que se ha dispuesto al efecto y que, bueno, pues dirige estupendamente también la que es alma mater de esta idea, que no es otra que Chelsea Anson. Vamos a escucharla ahora, dando los pormenores y los últimos datos de lo que por entonces, hace una semana, se cocía en lo que se refiere a la International Sherry Week, que por cierto, lo decíamos al principio del programa, ya hay registrados, escucharán que ella va a decir menos actos, pero ya hay registrados a día de hoy más de 500 eventos y van a tener lugar en 26 países del mundo. Escuchamos a, nuevamente, Carmen Aumesquet. Pues ya tenemos a Rusia, Nueva Zelanda, Canadá, Perú, Austria, Suiza, algunas incorporaciones nuevas como Austria, como Suiza, tenemos a México, Países Bajos, Japón, Australia, o sea, la verdad es que una representatividad de eventos muy interesante. En Jerez, a día de hoy hay inscritos 60 eventos, o sea que realmente es la ciudad del mundo, evidentemente, que concentra un mayor número de eventos y sabemos que de aquí a la celebración pues se van a escribir muchísimos más. De hecho, pues animamos a cualquier aficionado, a cualquier jerezano o a cualquier empresario que vaya a hacer durante esa semana cualquier actividad centrada en vinos de Jerez, que le dé de alta en esherryweek.com. Y bueno, actividades como catas hechas a través de Twitter, que vamos a, de alguna manera, a aunar blogueros de todo el mundo, de países como República Checa, Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos, Austria, Reino Unido, Bélgica y Canadá. Cada uno de estos blogueros va a recibir una serie de muestras de vinos de Jerez y se va a hacer conjuntamente a la vez en todos estos países y a través de Twitter, de los comentarios de la cata, pues, como digo, catas con esta plataforma tan interesante que nos presenta Twitter y que de alguna manera pone de manifiesto que intentamos estar a la última también en nuevas tecnologías. Y lo más destacado es que la mayoría de los eventos lo llevan a cabo bares y restaurantes de todo el mundo que apuestan por maridajes y por menús con vino de Jerez, es decir, que realmente esa versatilidad gastronómica del vino de Jerez, pues volcada en muy diferentes maneras de entender la cocina y en muy diferentes culturas culinarias, con lo cual, bueno, es muy interesante el hecho de que la mayoría de los eventos se centren en disfrutar del vino de Jerez con la comida. Bueno, pues pasamos página de lo que ha dado de sí esta presentación, como decimos, se la hemos ofrecido prácticamente en su totalidad y ahora vamos a, no lo habíamos tenido hasta ahora en esta nueva temporada de La Viña a la Mesa, el tiempo para la cata. Lo vamos a hacer además con un vino jerezanísimo. Vamos a recordar una cata que nos ofrecía aquí en este mismo estudio el bueno de Manuel Lozano, el enólogo de Lustau. Como ustedes saben, bueno, pues más que galardonado, ya no solo sus vinos, sino su persona, nuevamente era elegido como mejor enólogo de vinos generosos del mundo en la International Wine Challenge. Vamos a quedarnos, digo, con un vino jerezanísimo porque además es un vino creado, pensado, su solera es cortita, pero no tiene otra venta más allá de nuestras fronteras. Botaina, un amontillado jerezanísimo, como digo, y me vuelvo a repetir, que vamos a degustar en los próximos minutos con Manolo Lozano. Que ustedes lo disfruten. Pues mira, yo creo que es un vino con una gran personalidad. Es un vino basado en las antiguas elaboraciones, puesto que los solerajes de este vino proceden de 1918. Perdón porque este tiempo no da otra cosa que esto, los resfriados, así que pedimos disculpas a nuestros telespectadores. Pues nada, porque en el amontillado se te va a quitar seguro. Sí, además estoy deseando catarlo. Que es un vino con mucha personalidad, es un vino que tiene una procedencia de viñas de Macharnudu, que tiene una doble crianza como cualquier amontillado, pero tiene algo especial
que entre esa crianza biológica y esa crianza oxidativa está un tiempo sobre fino pasado de crianza, que quiere decir que va perdiendo sus caracteres de biológica, va perdiendo lo que es el velo de flor, puesto que ha llegado a agotar lo que es su crianza bajo velo de flor, y está un tiempo entre algo que actualmente pues es muy difícil de conseguir. Está como fino, luego como fino amontillado, luego como amontillado fino, y luego entra a reponer la última criadera de botaina. Bien, o sea que pasa por todos los caminos posibles antes de rociar ya propiamente la... Eso es lo que le da unas características organolépticas distintas. Porque, que se me entienda, lo habitual a la hora de hacer un amontillado... Sí, lo habitual pasa por biológica, y luego se le adiciona alcohol, y ya entra directamente. Directamente. O sea, que para que los telespectadores vean esa sutil e importante diferencia con este vino. Yo decía muy jerezano porque ahora hablaremos de ello, está muy pensado para el paladar de jerezano, y además tengo entendido que es un soleraje pequeñito. Sí. Y que es un vino que prácticamente, bueno, pues se bebe en el marco, en la zona de influencia de Jerez, ¿no? Sí, es un vino de nuestros antepasados, porque por desgracia ahora no se beben tanto estos tipos de vinos, ni hay una cultura sobre estos tipos de vinos, sino antiguamente sí se bebía más, y se bebían estos tipos de vinos que tenían unas características totalmente distintas, puesto que es un amontillado que estamos intentando, y siempre lo ha tenido, sacarle unas características distintas a lo que es un amontillado normal de que puedas encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos viendo aromas que no lo vas a conseguir como no tenga esa fase de procesos intermedias que le dota de estas características tanto aromáticas como de bouquet. Nosotros vamos buscando el bouquet de este vino, y aparte de ser un amontillado viejo, pero que tenga un buen paso de boca y que tenga un posgusto importante, que quiere decir... Ardua misión, ¿eh? Está claro, Ardua está claro. misión. Pero ahí para, está, vamos. Para todo ello, profesionales como tú, que entroncáis también con la tradición de hace 40, 50 años, que la habéis conocido, que la habéis vivido de niño, que tenéis que tener en la nariz muy claro, en muchos casos, cuando perseguís un poco esa tradición o mantenerla, esos aromas de antaño, ¿no? Lo tenéis que tener aquí para conseguir también el vino que queréis, ¿no? Es como tú has comentado. Porque hablamos de un vino de siempre, estamos hablando de un vino de siempre. Está claro, es como tú has comentado antes. Nosotros trabajamos estos tipos de vinos en una línea artesanal, haciéndole un guiño a la innovación, pero la base es totalmente artesanal. Para conseguir estos tipos de aromas y este bouquet, tiene que haber conocido tú lo que antiguamente eran la Venecia y la copa, porque antiguamente, ahora sí puede sacar muchos parámetros analíticos porque... la tecnología te lo permite. Está claro, pero antes era solamente viendo muchos vinos y teniendo memorizado dentro de los tipos de vino los estilos distintos. Y aquí es un tipo de vino amontillado con un estilo propio y con unas características que lo da la artesanía en la fase de procesos intermedios que tiene. Manolo, vamos a entrar en números y me explico. Es decir, la solera, número de botas, también, bueno, la vejez de este vino, sí. En fin. Este vino tiene una vejez media de 15 años. 15 años. 15 años.
son solerajes pequeños, pero que se le hacen sacas muy pequeñas de cantidad y no más de una saca al año. Bien. ¿Por qué? Porque Sacas pequeñas y solo una al año. Eso es. Tienen que estar ensamblando todos sus componentes durante tiempo en las distintas escalas del soleraje. Claro, que lo poquito que se vaya rociando se reparte y coge inmediatamente y que, claro, que si sacamos más es más cantidad y por tanto lo que procede de fuera se entiende perfectamente. Es que hay algo que no se compra. El ensamblaje del vino. El ensamblaje de los componentes, el equilibrio natural de los componentes. Estos al final son los que te van a dotar de unas características propias al vino a nivel de aromas y sabores, que es lo que vamos persiguiendo. Esto es un estilo de amontillado como se bebía en Jerez hace más de 40 años. Y no le hemos perdido la línea, que es lo importante. Con los medios actuales que hay, nos pasamos a la artesanía y entonces sacamos tipos de vino que tienen unos aromas y unos sabores característicos que eso hoy en día son muy complicados. ¿Cuándo realizáis la saca de este vino? Entendemos es la que sirve para embotellar después. Sí, está claro. Esto se embotella una vez al año, se embotella una pequeña cantidad. ¿Aproximadamente? Aproximadamente estamos hablando de unos 2.000 litros. 2.000 saca. litros son botellas de 75, pues algo más de unas 2.500 eso, botellas, ¿no? Y son sacas especiales que si lo miras ya te está diciendo cosas, porque es... Por cierto, no hemos dicho la graduación, es un dato... Sí, tiene 18,5. 18,5. 18,5. Fantástico, si me permite también, para un vino de 15 años. Claro, fantástico. Ten en cuenta que tiene su fase en biológica de 15 grados y medio y esto tiene algo de especial, que bueno, pues que lleva un antepasado de la INA. Claro, cierto. Un antepasado de la INA, su biológica es la INA. Ya tiene mucha genética Entonces, de la INA. Ya de por sí tiene una cantidad de acetaldehídos muy grande en biológica, pero que luego, con el paso del tiempo y con el paso de sus escalas, va teniendo un equilibrio y va ganando en glicerina y va perdiendo los acetaldehídos de biológica. Pues si te parece, Manolo, entramos en la cata propiamente. Venga, como tú quieras. Vamos a empezar, como siempre, por la visual. Siempre fase visual. Es un vino muy, muy brillante, es un vino que tiene un color de los amontillados antiguos, está en un topacio, Sí, señor. Está en un topacio. Esas vetitas como todavía doraditas mínimamente, ¿no? Del recuerdo. Está ahí en el paso intermedio. Muy brillante, es precioso el color. Es un color muy natural, y aparte tiene sus ribetes yodados del tiempo que claro, ha pasado. Son 15 años, ya se empieza a notar. Está claro. Cosa que no pasa con los vinos, digamos, mucho más frescos de menos tiempo, ¿no? La vejez y el buen vino. Ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve. Y esto, bueno, estamos viendo un vino que ya en la copa te está diciendo muchas cosas. Y si entramos un poquillo en... Tiene su pequeña lágrima también, ¿no? Sí, una lágrima clara. Muy clarita, porque ten en cuenta que todo este proceso es un proceso natural. Una lagrimita con cierta untuosidad. Le cuesta mucho trabajo decirle adiós al fino y hola al amontillado. Está ahí en ese proceso intermedio. En ese umbral, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, es un vino muy elegante, es un vino que tiene ese aroma de madera fina, de su tiempo en contacto con
con la bota. Son botas que se han fermentado muchas veces en ellas, y son vinos que tienen su clásico aroma avellanado. La copa en movimiento, ¿cómo Sí. se denominaba que se veía? ¿La copa en movimiento era rompecopa? No, Rompecopa es un vino que está muy limpio, muy Muy limpio, brillante. eso era, ciertamente, Esto es su agitación para que sobresalgan los aromas Sí, por eso te digo volátiles. que a la copa en movimiento Sí. también le sale como mínimamente ese toque, ¿no? Sí, Que dice mucho de pegamento, pero Claro. muy, muy leve. Ten en cuenta que el tiempo concentra parámetros y concentra, va evaporando y va concentrando su tiempo en madera, tiene una acidez Fantástico, equilibrada, muy equilibrada. Si lo echamos un poquito en boca, Pero además va concentrando parámetros, pero lo hace con mucho equilibrio, que de eso se trata también, ¿no? es que el sabor Eso que hablaba de las notas avellanadas, también en boca. se nota muchísimo. Aparte, no es duro, es un vino muy equilibrado en sus componentes. Además, es un vino que tiene una retronasal importantísima, el posgusto que te deja en boca. Es un vino que está ahí y que te lo tomas y sigue ensalivando un poco la boca y te vuelven a salir otra vez todos los sabores y el gran bouquet que tiene esto. Va cumpliendo con eso que has dicho al principio, ¿no? De bouquet, aroma, pero paso de boca. Paso de boca Que yo te he importantísimo dicho, porque arduo trabajo, pero es que es así. entra muy bien. Y No es el muy vino duro. complicado, ¿eh? Claro, porque al Muy final. complicado hacer. Pero yo creo que la línea está en los pasos intermedios del proceso, que suaviza mucho y que poco a poco se van formando esos buques tan interesantes. Manolo pregunta, el recuerdo que está evidentemente a su crianza biológica, yo particularmente lo noto siempre muy al principio hablo en la fase Sí, de la fase gustativa. gustativa. Sí. Lo noto muy al principio de echarlo a la boca, ¿no? Después ya se le notan los matices de oxidativa, Claro, es que pero se nota al principio. Yo siempre digo un amontillado, y si van pasando los años, que quizás el recuerdo de la fase biológica sea todavía más pequeño, se nota muy al principio, ¿no? Claro, porque No sé si me equivoco, es una apreciación, ¿eh? es que en 15 años depende del tiempo que haya estado en biológica y del tiempo en oxidativa, pues la tendencia de aromas y sabores va a ser totalmente distinto. Ahí es donde decimos que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Claro. Porque el juego es tremendo. Pues voy a estar 4 y 5 de oxidativa, 7 de biológica, 3 de oxidativa. Y eso da amontillados distintos necesariamente, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que al tener 15 años y tener unos 5 años en biológica y unos 3, 4 años en los procesos intermedios de fino amontillado y amontillado fino, ahí es donde poquito a poco va pasando de tipo de crianza, pero de manera natural. Natural. Porque amontillados se hacen de manera natural o con adición de alcohol para acelerar su proceso en crianza oxidativa. Sí, claro, para eliminar cuando se dese el velo de flor y que empieza a oxidarse el vino. Y esto está hecho de manera natural. ¿Por qué? Porque al final va dejando de ser fino, va evaporando y va concentrando por otro lado. Pero si eso se hace de manera natural y se hace con unos procesos de fino amontillado y amontillado fino, hablamos le va dando de lo de antes, el ensamblaje, eso es. el proceso va mucho más, ¿no? Esas características menos forzado, tan entre comillas, ¿no? Es que todo lo que sea natural, al final, pues te va a dar unas características organolépticas distintas. Yo siempre lo pregunto, por lo general, por ejemplo, cuando hablamos de viña, Sí. pues la mayoría no se oye por qué se llama botaina, por qué se le puso al vino, lo sabemos. Bien, pues botaina es
porque era una viña de un viticultor antiguo que era don Antonio Botaina. No te pillo, ¿eh? Nunca te pillo. Eso que no preparamos nada, ¿eh? No, ya lo sé. Una viña que era de don Antonio Botaina. O sea, es un apellido. Eso es un apellido, y entonces... Una viña, pero vinculada a la firma... Sí, esto se compró en la década de los 2000, y esto procedía de los antiguas bodegas Domecq. Domecq, sí. Claro. Y entonces, bueno, pues eso es su historia, y la procedencia era de ese tipo de viña y de ese nombre del viticultor que le vendía la uva para prensar eso y que salieran unos mostos distintos. Ten en cuenta que si estamos hablando de principios del siglo XX, si tú coges un poquito la trazabilidad y ves cómo se pisaba antiguamente, cómo se clasificaban los mostos, ten en cuenta que todo esto proviene de la clasificación del lenguaje de la tiza y vienen de la evolución en sobretablas o añadas. Pues el soleraje, ¿qué tiempo puede, de dónde data? ¿De qué tiempo data? Sí, esto como te he comentado, 1918. 18, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, principio, ahí empezó... y poco a poco este vino no ha sido cuidado, ha sido mimado, que también influye. Los vinos, si tú le das un poco de cariño, también luego te van a dar un resultado distinto. Y si le das olvido, te olvidan. Está claro. Está claro, es increíble. Pero al final lo importante de este vino... Una criatura viva. No, es que ten en cuenta que venenciando bota a bota, dentro del mismo tipo de vino, dentro de la misma escala, te van a dar algunas características distintas unas de otras. Y eso es microclima, eso es ubicación de las botas, eso es ventilación, eso es cambio de temperatura y de humedad. Cualquier cosa. Es que es el rosetón que está enfrente de la bota, que a una le da el sol, el rayito directamente. Todo y influye. esa bota es distinta. Estamos hablando de microclima y estamos hablando, pero al final, todo esto, pues al sacar de todas las botas de su solera, te va a dar un vino que tiene las características de todas. Te va a dar un conjunto. Claro. Amontillado Botaina, vino por y para Jerez. De hecho, como decimos, es un vino que se consume principalmente, y además es muy del jerezano, sí, que lo sabe apreciar. ¿Y de qué forma? Un vino que está fantástico. Manolo Lozano, ha sido todo un placer. Encantado de estar, el tiempo, pero... de estar de nuevo, podíamos estar hablando. Y aprendiendo muchísimo, que es lo importante. Pues nada, salud, Antonio. Brindamos con Amontillado Botaina. Muchísimas gracias, Manolo. A ti. Bueno, y con el paladar todavía, ¿verdad? Saboreando todavía este fantástico amontillado de Bodegas Lustau, de Grupo Caballero, ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy. Les invito desde ya que nos sigan en el próximo, donde vamos a tener cosas muy interesantes y que van a hacer que miremos de nuevo a la campiña jerezana, porque hace también unos días se presentaba al marco, sobre todo al mundo, a los viticultores, esa nueva ordenación, entre comillas, la nueva ordenación de los pagos del marco. Muy interesante, vamos a ver imágenes aéreas en 3D de cómo queda la campiña organizada, como estaba, con leves variaciones, pero explicaremos las mismas y por qué se han dado. Creo que muy interesante, porque lo hemos comentado muchas veces, se da la espalda, o Jerez ha vivido mucho tiempo de espalda a la viña, y por nuestra parte no va a quedar el mostrarles las excelencias también del campo jerezano y por supuesto de sus viñas y de sus pagos, tan importante sin duda alguna para la elaboración del vino de Jerez. Será la semana próxima si ustedes así lo desean. Por nuestra parte fue todo, cordiales saludos.